para el gobierno ruso, con el foco puesto en el Donbass. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Pues encantados de tenerte un día más por aquí, Eduardo. Mirando a las elecciones en Estados Unidos, pendientes de Donald Trump, Elon Musk, lo contábamos antes, dice que se está mojando en estas elecciones porque estamos al borde del fin de la civilización. Como saben, apoya a un Donald Trump que además está hablando de que va a hacer la mayor deportación de inmigrantes de la historia. Te quiero preguntar por todo esto, ¿cómo ves, en qué punto están las elecciones en Estados Unidos? De momento no parece que haya comenzado la batalla campal, ¿no? Parece que el debate va a marcar un poco pues, el devenir, ¿no? También en cuanto al tono en esta campaña. Así es. Las espadas todavía están en alto. Respecto al dato que ha señalado de las deportaciones masivas, recordemos que Trump también prometió en su anterior estadía como presidente de Estados Unidos que iba a levantar un muro y iba a evitar que pasase nadie, ¿no? El muro nunca llegó a concluirse del todo ni con la sofisticación que prometía. Y yo creo que es un argumento bastante electoral, que va a ser más restrictivo, indudablemente va a ser más restrictivo que Kamala Harris. Pero hay un dato que hay que tener muy en cuenta a la hora de las elecciones y del que se ha hablado muy poco, y es el hecho de que los sudamericanos, latinoamericanos que han acudido a Estados Unidos a hacer su vida, en su segunda generación muchos de ellos votan a Trump, porque han construido su sueño americano y no entienden que se abran las puertas con todas las ventajas que a ellos tanto les ha costado conquistar. Esto es un dato muy interesante a tener en cuenta. Aparecía en las redes sociales, incluso antes en las primeras elecciones de Donald Trump. Y no pensemos que son los WASP, los White Anglo-Saxon and Protestant, los únicos que votan a Trump. Respecto a lo que ha señalado de Putin, me hace gracia, ¿no? Porque yo creo que en el fondo tanto Putin como su administración se sienten más cómodos negociando con alguien que tiene las ideas más claras. Y Trump tiene las ideas más claras. Brezhnev dijo que se entendía mejor con Nixon que con cualquier otro presidente de Estados Unidos y estaban en polos opuestos. El tener las ideas claras ayuda a negociar. El planteamiento de Kamala Harris todavía no ha ido mucho más allá de la agenda woke y de la agenda 2030. Y en términos de economía, pues bueno, estamos viendo los sobresaltos que están sucediéndose. Yo creo que va a afectar la economía muchísimo más de lo que pensamos al voto final en las elecciones de Estados Unidos, porque los estadounidenses miran primero sus propios problemas y luego miran al exterior. En ese sentido, la evolución de la economía, de las bolsas norteamericanas, de las empresas tecnológicas de las que hablabas antes, Sergio, va a ser muy importante, va a ser muy tenido en cuenta por el electorado. Bueno, pues muy pendientes precisamente de la respuesta por parte del electorado estadounidense. Te quiero preguntar precisamente por una de las noticias más comentadas del día de ayer. De nuevo, Estados Unidos acusando a Rusia de interferir, de querer interferir en las elecciones de noviembre. Ha acusado, de hecho, ha incautado varios dominios web. También, en este caso ha apelado contra una de las cadenas más conocidas, contra RT, y precisamente en este contexto el presidente ruso Vladimir Putin, a mi parecer, se ha mofado precisamente de estas acusaciones. Dice que ahora apoyan a Kamala Harris, que su risa es contagiosa, que su favorito era Joe Biden, algo que ya había dicho en otras ocasiones, y además dice que Donald Trump ha sido el presidente que más restricciones, que más sanciones ha impuesto a Rusia, como diciendo que su favorito no es Trump, sino que ahora están con Kamala. Te quiero preguntar por estos comentarios de Vladimir Putin y si crees igual, que son una especie de mofa por estas acusaciones de Estados Unidos. Sí, tiene mucho de mofa, indudablemente, porque la postura que está adoptando es la de quien más me interesa es aquel presidente que más débil sea. Si es Biden, pues mejor que si fuese Kamala, ¿no? Es decir, cuanto más frágil, estratégica, formativamente, etcétera, etcétera, pues mucho mejor a la hora de negociar. Una negociación que está en puertas, que es la de la guerra de Ucrania. Trump sería más duro. La referencia a la sonrisa de Kamala Harris pues hace
referencia a la crítica más habitual hacia esta persona, una persona que tiene explosiones emocionales cada poco tiempo, pero que aporta pocas ideas nuevas, muy pocas ideas nuevas, y que durante su vicepresidencia pasó absolutamente desapercibida. Yo creo que en el fondo, si Putin, como político que es y político avezado, preferiría tener en el fondo un rival que tuviera las ideas más claras. Negociar con la diletancia demócrata es mucho más difícil que con el rigor y la falta de flexibilidad de los republicanos. Pues precisamente, pendientes de los republicanos, miramos a una nueva última hora. Precisamente miramos a Donald Trump, y es que precisamente aludíamos a Elon Musk. Dice el expresidente Donald Trump que planea esbozar un conjunto de propuestas económicas en un discurso este jueves. Va a adoptar la propuesta de Elon Musk para una comisión de eficiencia gubernamental. Es precisamente una recomendación por parte del magnate sudafricano que Donald Trump va a aceptar. Dice que es un ataque aún más agresivo a las regulaciones que durante su primer mandato en la Casa Blanca y la promesa de rescindir ciertos fondos no asignados durante la administración de Joe Biden. La comisión llevaría a cabo una auditoría financiera y de desempeño completa de todo el gobierno federal. Haría recomendaciones para una reforma drástica y además planea decir el presidente republicano todo esto en un Club Económico de Nueva York el día de hoy. El objetivo sería identificar formas de eliminar el fraude y los pagos indebidos según partes del discurso vistas por The Wall Street Journal. Donald Trump sigue profundizando sus lazos con Elon Musk, con el propietario de X. Va a adoptar una propuesta para una comisión de eficiencia gubernamental. Seguro que más de uno se acuerda de la tijera de los recortes de Javier Milei. Pendientes de estas nuevas propuestas por parte del candidato republicano, volvemos a mirar a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Eduardo, otra de las cuestiones más destacadas de este discurso de Vladimir Putin es que ha fijado cuál es el objetivo prioritario para su ejército. Habla del Donbass, de que la liberación, la conquista del Donbass es el gran punto, ¿no?, a tener en cuenta de cara a unas posibles negociaciones, también de cara al devenir, ¿no?, de los próximos meses en el conflicto ucraniano. Parece que es claro, pues que es el objetivo y que es lo que quiere recuperar Vladimir Putin. Sí, prácticamente, de hecho, lo tiene recuperado. Lo que quiere es el reconocimiento internacional de Donetsk y Donbass como zonas de influencia rusa. Tuvieron esa oportunidad durante los acuerdos de Minsk hace ya muchos años, en donde al final la autoridad la ejercería Ucrania, pero respetaría un margen de autonomía para la población rusa. Ahora no va a ser así, ahora directamente se va a segregar de Ucrania. Esto es algo que se ve venir. Ucrania lo ha dado prácticamente todo en su ofensiva de Kursk, no ha salido como esperaban. Se ha encontrado con la división de cinco importantísimos ministros que van desde exteriores hasta justicia. O sea, esto no es cambio climático ni cosas por el estilo, que se le van, tiene que crear un nuevo gobierno. Esperemos que no sea un gobierno de Total Krieg, como hizo Alemania cuando las cosas iban muy mal, ¿no?, de guerra total, sino que sea un gobierno capacitado para negociar, porque prácticamente no hay alternativa. Y si hablamos de negociación, hemos de recordar que Putin ya ha señalado con quién hay que entenderse como mediadores, y son los BRICS. Señala a Brasil, a la India, a China, a sus socios de BRICS, ¿no?, que adquieren de este modo pues una apuesta de largo no solamente económica, sino también política. El hecho de que Turquía haya manifestado su deseo de incorporarse también a los BRICS en un futuro, pues pone a las claras que también de alguna forma quiere estar presente en esa negociación, o bien con sus propios expertos, sus propios políticos, o bien con su propio escenario geográfico, Estambul nuevamente, para llegar a una firma, a un acuerdo en este rincón de Asia y de Europa al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, pues pendientes de Europa, pendientes también de los BRICS. Vamos a mirar de nuevo a Estados Unidos. Estamos todos pendientes hoy de la preapertura. Sobre todo, saben, el foco de la Reserva Federal está en los datos de empleo. Pues ojo, porque tenemos nuevo susto para el mercado. El cambio de empleo ADP en Estados Unidos no solo ha decepcionado, sino que lo ha hecho con ganas. 99.000 ha sido el dato. El pronóstico, 145.000, más o menos, un 50% de diferencia. El dato anterior fue de 122.000. El cambio de empleo ADP en Estados Unidos será uno de los datos clave de esta semana, uno de los focos para Jerome Powell, para la Reserva Federal, y ha salido muy por debajo de lo esperado, hablando de una crisis en el sector del empleo en Estados Unidos, que, como decimos, va a hacer que Jerome Powell se mueva antes o después. Esto está provocando caídas en el dólar, lo vemos ahora mismo en 101,06. También vemos caídas en la preapertura. El S&P cediendo en estos momentos, está en 5.513 puntos. También vemos caídas para el oro, en este caso, sobre todo pendientes de la preapertura en Wall Street. Después de este informe, ADP de empleo ha decepcionado bastante por debajo de lo esperado y apunta a una sesión de nuevo muy volátil, seguramente con caídas para Wall Street. Lo vamos a contar en los próximos minutos, pero antes volvemos a mirar de nuevo a la geopolítica. Estamos muy pendientes, bueno, de esta remodelación del gobierno de Volodymyr Zelensky. Hemos contado en los últimos días hasta 6 dimisiones, sobre todo llamaba la atención la de Dmytro Kuleba, la del ministro de Asuntos Exteriores. Claro. Al parecer ya tenemos el sustituto, lo contábamos hace unos minutos. Andrei Sybiha ha sido nombrado, ha sido asignado nuevo ministro de Exteriores, y te quiero preguntar por este movimiento de sillas, ¿no? Este cambio de sillas en el gobierno de Zelensky. ¿A qué crees que se debe y si acerca o no una posible negociación con Rusia? Yo creo que Zelensky se quiere rodear de políticos que no cuestionen en absoluto sus decisiones en un futuro inmediato, porque va a tener que tomar decisiones, y decisiones muy difíciles. Negociación, acuerdos, reconstrucción del país, etcétera, etcétera. Estos nuevos candidatos, además, estos nuevos miembros del gobierno, pues tienen una ventaja, y es que no están muy quemados por declaraciones anteriores ni por compromisos anteriores, y pueden dar la cara por Zelensky a la hora de hacer concesiones a Rusia. Zelensky está muy tocado, está extraordinariamente tocado porque lo que se espera de un político básicamente es que cumpla, y no está cumpliendo. De hecho, por no cumplir, no está cumpliendo ni la obligatoria convocatoria de elecciones, que ya se está retrasando. Entendemos que está en una guerra y que no es el momento de ponerse a hacer elecciones, pero digamos que esta situación pues tampoco le favorece. También está tocado por su implicación en la explosión del gasoducto Nord Stream. Es decir, es un poco la sensación que tiene Europa, es que Ucrania ha estado mordiendo la mano que le alimenta de esta manera, ¿de acuerdo? Y poniéndole en una situación difícil, que ha llevado a que algunos países, como por ejemplo Alemania, donde señalabas la crisis en Estados Unidos, pero en Alemania no es menor, los datos también son muy malos. Los datos en el resto de los países europeos tampoco son optimistas en cuanto a sus economías y en cuanto a sus opciones de comercio internacional, y esto lógicamente pues lleva a un descrédito del presidente de Ucrania, que va a tener que reconsiderar bastante su continuidad al frente de esta administración. A lo mejor se trata de nuevas figuras llamadas a sucederle y que no cuestionen sus pasos ni le pongan en situaciones difíciles, porque también a lo largo de la guerra ha habido situaciones de corrupción bastante latentes que han denunciado incluso sus aliados. Con lo cual, pues bueno, pues en las próximas semanas vamos a ver cuál de estas alternativas es la que ha llevado a esta sustitución de cargos tan importantes, ¿no? Que por otro lado ya habían expresado su deseo de abandonar el gobierno. No han sido expulsados por Zelensky, sino forzados por las circunstancias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Zelensky, con su gobierno y también con estas negociaciones de paz que sobre todo en Estados Unidos quieren que se produzca pues, precisamente antes de las elecciones, ¿no? Para sacar también algo de rédito. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias. Un placer, Sergio, siempre. Un placer, muy buen día. Nosotros lo que vamos a hacer es, nada, una pausa, 2 minutos.